El servicio. Yo tengo un concepto curioso acerca del alma, y es que nosotros estamos en el alma en lugar del concepto habitual de que el alma está dentro nuestro. Esa gran alma, sea lo que fuere, determina y toma su servicio a cada uno, de la manera que sea. Algunos tienen un servicio agradable, algunos tienen un servicio difícil, algunos tienen un servicio sanador y algunos un servicio destructor, un servicio terrible. Pero sigue siendo el mismo servicio, visto desde el alma, desde la gran alma, es el mismo servicio. Nadie puede oponerse a esta alma. Ahora bien, hay personas que tienen el concepto de que el mundo les fue entregado en sus manos, como si hubiera personas que pudieran aniquilar el mundo, si así lo quisieran, y como si hubiera otras que pudieran salvarlo, si así lo quisieran. Están desprendidas de la corriente. Con respecto a este concepto de que estamos inmersos, sea cual fuera nuestro destino y la misión individual, lo que cada uno vive como su misión personal. Un famoso terapeuta dijo una vez, cada uno encuentra la canción que debe cantar. Aquel que canta esa canción está conforme en lo más profundo, sea cual fuere su misión. Eso trae consecuencias con respecto a nuestra creencia frente a perpetradores y víctimas. Están cumpliendo el mismo servicio. Si lo tomamos en serio, están cumpliendo el mismo servicio. Los buenos, los que llamamos buenos, y aquellos que llamamos malos cumplen el mismo servicio. Esta creencia pone fin a la arrogancia y la soberbia. Si cada uno está en sintonía con lo propio, de esta manera puede respetar a todos y especialmente también se respeta a sí mismo. Por lo tanto, los grandes destinos son ineludibles. Alguna vez dije a un amigo, un psicoanalista muy conocido, de manera provocadora, Hitler fue un enviado de Dios. Esa sería la consecuencia de esa forma de pensar. Es difícil de digerir. Luego, él me contó que había leído un libro de un compañero de cuarto de Hitler. El libro se llamaba Mi amigo Hitler. Yo no lo leí. Él solo me contó acerca de ese libro. Ahí, el amigo cuenta que, de joven, Hitler vio una ópera de Wagner en Linz, Reisi, El tributo de la plebe. Después de ver la obra, pasó la noche rondando por la ciudad de Linz, exclamando en voz viva, ese es mi destino. Y luego ocurrió así. Para él fue ineludible. Cuando tenemos ese enfoque nos volvemos humildes y podemos asentir al mundo tal como es, sin la pretensión de querer mejorarlo, como si no fuera el gran alma que dirige el mundo como ella quiere. Nosotros solo estamos inmersos en aquello que ella guía. Con esta actitud también podemos tratar las enfermedades de otra manera. La muerte, los accidentes, los destinos difíciles, ya sea como afectados en cuyo caso nos entregamos o como terapeutas que acompañan a otras personas. Si lo hacemos en esa actitud de asentir a todo tal como es, y si de persona a persona solo hacemos aquello que nos es permitido y que podemos hacer, y si somos conscientes de nuestros límites, en ese caso entonces surge la paz. Estoy totalmente convencido de que cada uno está al servicio, de la manera que sea. Por lo tanto, nadie puede tampoco escaparse del servicio, tampoco a través de la culpa. Si alguien se hace culpable, está al servicio a través de la culpa. Eso es un hueso difícil de roer. Si el culpable lo ve de esa manera y dice, estoy al servicio mediante la culpa y a pesar de todo me hago cargo de las consecuencias, porque eso forma parte, entonces está completamente en sintonía, incluso como culpable o malo. En ese caso, huelga la cuestión de la responsabilidad. No se tiene la libertad de elegir ser bueno o malo. El llamado bueno corre una suerte mejor quizá, pero no superior. En lo profundo, existe una consonancia elemental entre todos los seres humanos. Ahí, todos los seres humanos son iguales. Todos ellos son tomados al servicio,
uno de una forma, el otro de otra. Entonces, yo puedo tener compasión con cada uno de ellos porque me coloco a su lado. Puedo tener compasión con los malos. Puedo tener compasión con los enfermos. Puedo tener compasión con los grandes. Puedo ponerme al lado de uno como del otro. De esa concordancia en lo profundo surge fuerza y de esa fuerza es posible lograr mucho. La memoria de Auschwitz. Participante. Hoy hace 50 años que Auschwitz fue liberado. Ahí hubo muchas víctimas y muchos perpetradores y ahora hay hijos e hijas de esas personas y nietos y descendientes. ¿Es posible decir qué efecto tiene una cosa así sobre los tiempos y las conductas y las actividades de las personas hoy en día? Hellinger. Podría contestar esa pregunta solo en algún caso específico cuando hago una constelación con una de esas personas. Generalizar aquí sirve poco, porque las diferencias son demasiado grandes. Pero quiero advertir ante el énfasis de lo viejo, porque si no, de repente los vivos parecen muertos y los muertos reviven. Entonces todo se invierte y eso va en contra del flujo de la vida. Detrás de las acusaciones públicas en contra de los perpetradores y la advertencia de recordar esos crímenes para que algo así no vuelva a ocurrir, actúa la idea de que esos acontecimientos fueron manejados por personas y que sean personas las que puedan llegar a evitarlos o arreglarlos. En mi opinión, tener la idea de que sean personas las que podrían llegar a evitar movimientos tan poderosos como esa guerra es un acto de soberbia, tanto como lo es considerar que en el futuro ese tipo de movimientos podrían ser evitados simplemente cambiando la forma de pensar. En ese caso es fácil sentirse superior, como si uno fuese Dios, y eso daña mucho a la propia alma. Hay algo más a tener en cuenta. Cuando alguien abriga ese tipo de conceptos desde el alma, frecuentemente se considera mejor que los perpetradores de ese entonces. Pero los perpetradores de ese entonces llevaron a cabo los hechos graves porque se consideraban mejores. Si yo los acuso, quizá en mi interior me vuelvo igual que ellos. Esa es la razón por la cual eso es tan peligroso. Con esto estoy generalizando. En mis cartas terapéuticas he incluido una última carta que le escribí a una judía que había estado en un campo de concentración. Planeaba dar una conferencia en Múnich, conmemorando el aniversario en el cual se había quitado la aprobación a los médicos judíos. Me mandó el borrador de su conferencia solicitando mi opinión. En su conferencia también había incluido algunas acusaciones. En mi carta le contesté algo así. El duelo es adecuado. Si, por ejemplo, y esto yo lo viví personalmente, en Jerusalén se visita el lugar en el que se conmemoran las víctimas del Holocausto y se ven esas imágenes. Uno se pone a llorar. Las personas están ahí y lloran. Pero si en ese lugar alguien me dijera, «¿Pero tú eres alemán?», entonces ya no podría seguir llorando. La acusación impide el duelo. En Hiroshima me ocurrió lo mismo. Uno llega al lugar de conmemoración de las víctimas y también ahí la gente está, y las lágrimas corren por sus mejillas. A mí también me ocurrió eso ahí. Pero si ahí una persona le dijera a otra, «Pero tú eres norteamericano», entonces ese ya no podría llorar más. Los acusadores impiden dar a las víctimas lo único adecuado, o sea, hacer el duelo. El duelo en conjunto une. Ya no hay soberbia. Ese duelo es el que sana. Recuerdo que termina y une. Durante los últimos años he reflexionado mucho acerca del efecto de la cooperación entre los vivos y los muertos. El año pasado en Alemania, en el contexto de la Feria del Libro de Frankfurt, tuvo lugar una decisión sobre el recuerdo. Esa decisión me ha causado mucho dolor en mi alma por ser tan superficial y porque no comprende la profundidad de lo que ahí ocurrió. En mi libro La despedida traté esa conexión, pero todavía me falta algo. Aún no había comprendido totalmente el enlace. Luego estuve reflexionando acerca del recuerdo adecuado, el recuerdo sanador. Un recuerdo que finaliza algo y
que al mismo tiempo une algo que estaba separado. Cuando alguien en la infancia ha vivido algo grave, con frecuencia eso es desplazado. El psicoanálisis nos ha demostrado que es importante sacar a la luz lo encubierto y lo desplazado. Pero la observación muestra que sacar algo a la luz no significa haber encontrado la solución. Aún se requiere un paso adicional importante. El paso importante es que la persona asienta a ese evento sin lamentos. Por ejemplo, alguien tiene un accidente grave, quizá quedando hemipléjico. Eso lo recuerda de todas maneras. Pero no hay solución sin que esa persona asienta a lo ocurrido, sin lamentos. Eso es un paso difícil. Pero lo contrario es peor. Solo hay que imaginarse qué ocurre si no se lo hace, si se lamenta. Sin embargo, si esa persona logra dar ese paso, que desde la impotencia que vive ahora, ya no lo puede cambiar nada, puede asentir a ese suceso permitiendo que pueda ser tal como fue. En ese instante, logra una profundidad en el alma y una fuerza que otras personas no pueden tener, a no ser que también ellas hayan sufrido algo así y hayan asentido a ello. Eso también es válido cuando miramos a las víctimas que perecieron en los campos de concentración. Los sobrevivientes y nosotros debemos tener la fuerza de sentir a ello tal como fue. Caso contrario, estamos desvinculados en ese suceso. Ese sentimiento solo es posible si lo comprendemos como inmerso en algo más grande, algo que no entendemos. Tenemos la necesidad de eludir lo terrible como si no debiera existir. Sin embargo, es lo terrible, lo que en definitiva se encuentra en el fondo de todo y lo que sostiene. Solo aquel que puede asentir también a lo terrible es realmente libre. Hubo una experiencia que me lo permitió sentir de cerca. En el Holocaust Center en San Francisco, me habló una señora mayor que de niña había estado en el campo de concentración de Dachau. Ella me describió la escena en la que yacía en el piso y un hombre de la SS, Fuerza de Seguridad, apoyaba un pie en su abdomen mientras fusilaba a los niños judíos alrededor suyo. Eso es lo más terrible que una persona se puede imaginar. Pero en ese instante tuvo una experiencia. Repentinamente se sintió más allá de ese acontecimiento. Sentía una felicidad increíblemente profunda y estaba completamente sustraída del terror y el dolor. Dijo, si alguien me hubiera traspasado la mano con un cuchillo, yo no habría sentido nada. En ese momento estaba en sintonía con algo más grande y eso incluía también a lo terrible. Esa sensación la acompañó desde entonces. También dijo, con el Hitler en mi interior, con el perpetrador interno, estoy completamente reconciliada. No es nada que me moleste. Lo que aquí dije acerca de las víctimas también vale en la misma medida para los perpetradores. También los perpetradores están enlazados con algo que está por encima de ellos y que los usa. Eso se pone de manifiesto en muchas constelaciones. Si en una constelación así, uno permite que los acontecimientos se vayan desplegando en un nivel muy profundo, se logra una unión entre las víctimas y los perpetradores. Se vuelven iguales entre sí, en un nivel profundo. Se vuelven iguales entre sí. En ese momento las víctimas ya no son víctimas y los perpetradores ya no son perpetradores. Las personas vivas deben retirarse ante el gran acontecimiento que transcurre aquí, entre víctimas y perpetradores. Así hay paz. Los asesinos son atraídos por sus víctimas. A un perpetrador se le permite fluir con el movimiento de su alma. Él se siente atraído por los muertos, por sus víctimas. Ahí encuentra la paz. No se le debe detener en ese camino. Si él reconoce a los muertos, si les mira a los ojos, no puede hacer otra cosa que emprender el camino hacia ellos. Esto ahora no significa que deba suicidarse, pero debe reconocer que a través del hecho, él pertenece a ellos. Muchos asesinos de la época del nacionalsocialismo se sentían grandes y poderosos.
En ocasiones eso se pone de manifiesto en constelaciones de sus descendientes, cuando uno entonces pide recostarse junto a los muertos, al lado de sus víctimas, repentinamente sienten vergüenza y se vuelven humildes. Luego comienza ese movimiento hacia los muertos y encuentran paz. Así los descendientes se sienten libres de la obligación de irse ellos en lugar del asesino. Pero también hay situaciones en las que se nota que los asesinos insisten en su convicción. En ese caso, uno ayuda a sus descendientes a que giren en otra dirección, a despedirlos de sus corazones y entregarlos a un poder mayor. La paz para perpetradores y víctimas. Debemos estar atentos para no pretender saber con exactitud lo que es adecuado en relación a los asesinos y sus víctimas, como si nosotros estuviésemos capacitados para saberlo. Durante las constelaciones familiares, recibimos señales, pero no podemos comprobarlas. Por tanto, si yo digo, los asesinos se sienten atraídos por sus víctimas, se presupondría que yo ya lo sé. Pero no se trata de eso aquí. En las constelaciones de los descendientes de los perpetradores, se trata de ayudar a los vivos a liberarse de una implicación. Es importante saber que un asesino no puede ser liberado de su culpa, aun tratándose de uno juvenil. La mirada del terapeuta se dirige primero a la víctima. La única medida que puede tomar es pedir al asesino que mire a las víctimas. De ello surge para él un movimiento hacia las víctimas. Si logra ese movimiento, encontrará paz junto a ellas. Buenos y malos. Estamos atrapados en nuestra forma de pensar de que somos libres y por ello responsables de nuestros actos y nuestro destino, y que por eso hay buenos y malos. Observando a las familias se pone de manifiesto que eso no es así. Las víctimas en los campos de concentración tan inocentes no podían modificar su destino por más buenos que hayan sido. De la misma manera, muchos perpetradores no podían modificar su destino. También ellos estaban implicados. No obstante, cada uno es responsable. La simple diferenciación de decir aquel era libre y podría haber cambiado y por eso es responsable, no es cierta. Él no era libre, estaba implicado y sin embargo es responsable y debe asumir las consecuencias. Solo una vez que logramos la visión de las cosas, podemos estar en sintonía con las fuerzas más profundas y la lucha en contra del mal, tal como nosotros la imaginamos, acaba. El concepto de que el mundo debería ser diferente de lo que es y de que un hombre tiene su destino en sus propias manos va demasiado lejos. Y es que también los destinos graves, también los crímenes, tienen un efecto sobre el todo, un efecto que quizá podemos vislumbrar, pero que no comprendemos. Yo veo también los destinos graves dentro de ese contexto, entonces para mí no son terribles. Algunas personas se encuentran a orillas de un río y juzgan al río, pero jamás se introdujeron en él. Aquel que se ha introducido en él, ese sabe y tiene permiso para hablar sobre él. Héroes sin riesgo. Las resistencias en contra de esa mirada de servicio y, en ese contexto, en contra de otra mirada insidiosa de resistencia activa y temas similares, quizá también tenga que ver con el hecho de que la identificación con héroes y víctimas permite al individuo sentirse mejor y superior y exigente, pero sin sufrimiento propio o coraje propio o riesgo propio y sin la mirada de profundidades propias, el miedo propio, la tentación propia, el fracaso propio vivenciado. Ninguna discusión lo puede guiar ahí. Solamente lo puede hacer el destino mismo y la propia alma que por exigencia logró ser humilde.